A ver, rapidito nada más. A ver, cachimitos, rápido. Este es el material el día de hoy. El día de hoy tenemos que correr un poquito con el material. Tal vez no tanto, no sé. Vamos a ver. A ver, ahora me están mandando focas y caracoles. Muy bien, ¿qué se hace? A ver, cachimbo, cachimba. Rápido nada más. Textito número uno. Ojo, una indicación. Esta parte teórica, la parte de aquí, los textos expositivos, los textos argumentativos, los textos narrativos y descriptivos, hay que darle una repasadita, ¿sí? Sí es importante, más que todo para diferenciar lo que es exponer, argumentar, narrar y describir, ¿sí? Mayormente para ello. Muy bien. A ver, no obstante, independientemente de ello, también vamos a que vamos a resolver o vamos a agregar teoría de nuestra parte. Muy bien. Textito número uno, ¿cuánto tiempo? 4 minutitos, ¿sí? Minutito para leer y es más que suficiente. 12:26. Empezamos a hablar dos y leyendo el textito número uno, que está muy fácil, es muy fácil.
cachimbo, cachimba, rápido nada más. A ver, el textito número uno. ¿De quién estamos hablando? Cuéntame, coméntame, dime. ¿Estamos hablando de? Cachimbo, cachimba, rápido, responde. De Lenin. No, no estamos hablando de Lenin. Por eso no quiero contestar, profesor, usted me trata mal. No es tratarte mal, cachimbo. Es el refuerzo positivo. Muy bien, hablamos de la momia de Lenin. Excelente. Te pregunto, ¿y qué decimos de la momia de Lenin? ¿Qué se hizo con la momia de Lenin? ¿Para qué se creó una momia? ¿Por qué Lenin tiene una momia? ¿Tú podrás tener una momia? Esas y muchas otras. No, cachimbo. Te pregunto, ¿por qué se creó una momia de Lenin? ¿Por qué? Ay, cachimbo, hace un poquito de frío en la playa. Te pregunto, ¿por qué se creó una momia de Lenin? ¿A qué se debe? Abrir. Sí. Cachimos, dígame, dígame. ¿Por qué se creó una momia de Lenin? Buenas, buenas, Lizzy. Recién llegó ya muy bien. Siéntese, Lizzy, siéntese. Ahí al fondo, ahí asiento. Muy bien. Cachimbo, ¿de quién estamos hablando? Dígame. Por ser un gran líder, me dicen por ahí. Cachimbito, hay que recordar que Lenin, como dice el texto, crea el estado de, o bueno, crea el país de la URSS, ¿no? O sea, un montón de países juntos, la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cachimbo, mira, ve, las olas. Ha aumentado el oleaje, cachimbo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que ha de suceder, muy bien. Lo que sucede, ¿qué cosa es? Cuando muere, sí, claro, cuando muere, desean convertirlo en un símbolo, en una especie de líder para venerar. Entonces, ¿qué va a suceder de ahí? No, no, todavía aguanta el barco. ¿Qué es lo que ha de suceder? Lo que ha de suceder es que yo voy a momificar el cuerpo de Lenin, ¿no? Y ojo, Stalin hace eso en contra de lo que quería Lenin, ¿no? Lenin quería que lo entierren ahí al lado de su cachimba, creo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo volvemos un símbolo. ¿Para qué? Para que la gente lo adore. Y bueno, todo va a ser muy bonito, ¿no? Ya un símbolo y todo. Es un poco macabro también, ¿no? Agarrar hoy día el cuerpo de alguien y momificarlo como que ya no es tan bien visto, ¿no? Y entonces, ¿qué ha de suceder? Lo que ha de suceder es que en 1991 aproximadamente se desarma la URSS, desaparece. Y claro, van a ser Rusia otra vez, ¿no? Pero ya no como imperio, sino como país. Pero, cachimito, ¿qué va a suceder? Se desarma la URSS, ya no existe la URSS. ¿Qué va a suceder? ¿Qué hacemos con la momia? ¿La enterramos ya de una vez? ¿La dejamos ahí puesta? Es más, hay un meme de los Simpsons, ¿no? A ver, cachimbo, ustedes que son rápidos. Busquen el meme de los Simpsons. Debe aparecer. Hay un capítulo de los Simpsons que justamente habla sobre ese suceso, ¿no? De la momia del cachimbito Lenin. Muy bien. Bueno, el textito número uno es un regalo, me parece, ¿no? ¿Cuál es la número uno? Coméntame, cuéntame. ¿Cuál sería la uno? Besito, efectivamente. Muy bien. El texto busca informar. La número dos, Susito, ¿cuál sería? Besito nuevamente, doble besito. Y la número tres, ¿cuál marcaríamos? Según el texto es compatible con el texto afirmar que casita, muy bien. Para sus seguidores, Lenin hizo posible el primer Estado comunista del mundo. Efectivamente. Enanito no, porque ¿qué cosa es anodino? Anodino es insignificante. Entonces, no podría ser, ¿no? No podría ser, porque son temas relevantes. Y es más, solamente vemos un tema, ¿no? En el peor de los casos,
Si es que la discusión de la momia fuese algo sin importancia, solamente estamos viendo ese tema, no podríamos decir temas en general. Me están preguntando, en la número 2 profesor, ¿por qué no puede ser casa? Fue consecuencia de. No, porque si fuese consecuencia, ¿qué significaría? Que viene después. Acá nos dice que esto viene antes. La disolución de la URSS suscitó. ¿Se entiende? Eso quiere decir que vino antes de. Si es una consecuencia, viene antes. Si fuese un antecedente, viene, como su nombre lo dice, antes. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Se entendió la explicación? Muy bien. Continuamos con el textito 2, que también es bastante fácil, el textito número 2. 4 minutitos nuevamente. Empezamos a la 1, a las 2 y leyendo el textito número 2. Rápido, cachimbo, cachimba. Vamos.
Muy bien, a ver, tiempo. Por ahí me preguntaban, profesor, ¿qué significan antípodas? Las antípodas, ¿qué cosa es anti? Anti es, anti es opuesto, todo pies. O sea que está en el lado opuesto, ¿no? En el caso contrario, es el camino opuesto. Esas son las antípodas. Un poquito ahí de etimología. Entonces, cachimbito, ahí tenemos lo que es la etimología. Las antípodas. Muy bien. Si tienen alguna duda, siempre está bien, pregunten, por favor. Si nunca se queden con la duda. Siempre, siempre. No hay pregunta que no sea válida. Todas las preguntas son válidas, son muy bien recibidas. ¿Para qué? Para prepararnos y organizar la vacante, cachimbo. Sí. Te pregunto, cachimbo, cachimba, el textito número 2. ¿De qué o de quién estamos hablando? Cuéntame, coméntame, dime. Muy bien, de la dieta macrobiótica. Macro, grande. Biótico, orgánico. Te pregunto, si yo sigo una dieta macrobiótica, ¿puedo comer carne o no? No, ¿Por qué no? Si es orgánica. ¿La carne no es orgánica? ¿O es una vaca robótica? Mm, tal vez, ¿no? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? No proteínas, dicen. ¿Pero por qué? Porque ¿a qué se debe? Cachimito, porque lo que está sucediendo mayormente es que hoy en día la mayoría de cerdos, vacas, inclusive si deseas pollos, eh, reciben alimentaciones, tal vez si no los inyectan, reciben alimentación balanceada. O sea, una alimentación que ha pasado ¿por qué? Por ciertos procesos químicos, ¿no? Entonces no son naturales, propiamente dicho. Inclusive, inclusive los ganados que se alimentan de pasto, el pasto ha sido enriquecido, ¿no? De cierta manera, o tal vez se le ha echado algún tipo de insecticida, de plaguicida, ¿para qué? Para que se conserve, ¿no? Entonces, no serían 100% orgánicos. Pero ahí hay un problema, ¿no? ¿Qué sucede con la dieta macrobiótica? ¿El autor está a favor o en contra de la dieta macrobiótica? ¿A favor o en contra? ¿Cómo está? en Está contra. en contra, ¿no es así? Muy bien. Por ahí me dicen, profesor, los transgénicos. No, no solamente transgénicos. Transgénico es cuando ha sido tratado de alguna manera, ¿no? Cuando hay un cambio estructural genéticamente hablando. No, simplemente que el hecho de haber sido tratado de alguna forma, enriquecido de alguna otra manera, hace que ya no sea 100% natural, orgánico, ¿no? Y ese es el problema. La dieta macrobiótica va a querer que todo sea natural. Entonces va a decir, cachimito, al final, ¿qué cosa debemos hacer? Al final vamos a terminar comiendo cereales, ¿no? Y algo que llama mucho la atención también, agua. Agua en muy poca proporción. Te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el agua en muy poca proporción? ¿A qué se debería ello? ¿Cuál sería el problema? Te vuelvo a preguntar. ¿El agua es 100% orgánica? ¿El agua que consumimos? No, no es así, obviamente. Nosotros tomamos agua o consumimos mayormente agua tratada. Inclusive el agua, ¿no? Que te dice, oye, cachimbito, es agua 100% traída del manantial, cachimbo, ¿no? He ido ahí al nevado y estoy sacando, cachimbo, estoy haciendo derretir, ¿verdad? No, bueno. Toda la mayoría de aguas es tratada. Mayor, menor medida, pero ha tenido que ser tratada de alguna manera. Entonces, por eso dice, el agüita hay que tomar muy poco nada más. Y bueno, ahí obviamente ya me doy cuenta que eso es bueno o es malo. ¿Será bueno o será malo?
Obviamente es malo, ¿no, cachimbo? ¿Cómo no voy a consumir agua? Sí o sí debo de consumir agua, pues. Daño hepático, daño a los riñones, nefrológico, inclusive hasta el corazón se puede ver comprometido si no consumo agua, ¿no? Muy bien, y bueno, en épocas de calor peor todavía. Cachimbo, cachimba, dime, la número 4, ¿cuál marcamos? ¿Cuál marcaste en la número 4? Dime. Dragoncito. ¿Alguien más con dragoncito? Delfín. Ballena. Ballena. Ballena, a ver. Informar acerca de las implicancias posibles efectos de la dieta macrobiótica. Pero eso queda un poquito incierto, ¿no? Queda un poquito incierto, como que el autor se inclina por lo negativo. Y hay algo muy importante. Miren, miren esta parte de aquí, esta palabrita. ¿De dónde está? Aquí está la. Se pierde. Aquí está. Consideramos. Te pregunto, cuando yo considero yo me estoy considerando dentro de los que opinan, ¿este informar estará bien empleado o no? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Ahorita, Melanie, ahorita, antes de eso quisiera lo que les pregunté, ¿no? Cuando uno se incluye, ¿estar informando o no estar informando? No, porque el que informa lo hace de manera objetiva, pero acá el autor es el que se está incluyendo. Al incluirse no estaría informando, estaría ¿qué? Opinando. Entonces, ¿qué sería? Dragoncito, ¿no? Proponer, proponer que la dieta macrobiótica, a pesar de lo que muchos afirman, es mala para la salud. Y de ahí contestamos lo que me habían dicho. Por ahí Melanie me preguntado, profesor, ¿y qué cosa es futilidad? Futilidad es inutilidad. Fútil es inútil. Entonces acá, cuando yo digo cuestionar, ¿criticaría la inutilidad de la dieta macrobiótica? No, no estaría criticando eso. Más bien, el autor está afirmando ello. ¿Se entiende? Acá esta clave es medio enredada más que todo. Pero el autor estaría de acuerdo con ello, pues. El autor estaría de acuerdo. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien, Yulisa, muchas gracias. La número 5. A partir del texto se puede afirmar que, ¿qué cosa se puede afirmar, cachimo, cachimo? Cuéntame. ¿Qué se podría afirmar? De esta partecita de aquí, ¿no? De la parte de, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Penúltimo párrafo. También reduce drásticamente el consumo de agua, lo que puede provocar graves problemas. ¿Cuál sería entonces? Avioncito, efectivamente. Muy bien. Está científicamente comprobado que una dieta acompañada de un bajo consumo de agua es en extremo peligrosa, perjudicial para la salud. Efectivamente. Por ahí vi un dragoncito. La doctrina del yin y el yang no menciona cuidado. Yo no hablo de la doctrina. A lo mucho que menciono dos tipos de formas de ver, ¿no? Pasivos yin o activos yang. Pero no hablo de la doctrina en sí. Hay que tener cuidado con eso. Justo hay que separar ello, ¿no? Hay que recordar que no estoy hablando de la doctrina del yin y el yang. No sé lo que dice la doctrina del yin y el yang. La número 6. ¿Qué acerto, qué afirmación está en las antípodas del primer argumento? ¿Cuál está en las antípodas en el caso opuesto de visito?
¿Todos con besito? Cachimbo Marco había enviado un buito, ¿no? Dragoncito. Acá hay que ver claramente lo que dice la pregunta. ¿Qué acerto está en las antípodas, contrario al primer argumento del autor? Ojo, el primer argumento. ¿Cuál es el primer argumento? Lo veo aquí. La doctrina macrobiótica, bla, 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 en muchas ocasiones se utiliza como dieta para adelgazar. Sin embargo, ya a partir de aquí viene, ¿no? Hasta la actualidad no hay ninguna evidencia, no hay evidencia científica, no hay evidencia científica. Entonces te pregunto, ¿qué clave se tendría que oponer a esto? El autor me dice que no hay evidencia científica. ¿Qué clave se tendría que oponer entonces? Que sí hay evidencia. ¿Cuál marcamos entonces? ¿Cuál sería? Efectivamente, besito, ¿sí? Estudios indican que el 90%, estudios, ¿te das cuenta? Claro, los estudios, ¿no? Si son estudios es que hay rigor científico, ¿no? No es que ha sido cualquier persona. Entonces, ¿qué surgió una dieta mal con la intención de bajar de peso alcanzó su objetivo? Hay estudios, hay fuentes que sirven para comprobar ello. ¿Se comprendió, se entendió? ¿Sí? Muy bien. Cachimbo cachimba, textito 3. Para el textito 3 vamos a dejarte 7 minutos, cachimba. ¿Qué más quieres, ve? Espera un 5-0. Espera un 5-0. Muy bien. Empezamos a la 1, a las 2 y leyendo. Rapidito. Hasta las 12:57. Vamos, rápido.
Muy bien, a ver, tiempo. Rápido, nada más. Mm. A ver, cachimbo, cachimba, rápido. Pregunto, el Dexito 3, ¿cómo te trató? ¿Te trató bien o te trató mal? ¿Mm? ¿Te trató o te maltrató? No debería ser muy difícil, ¿no, cachimbo? Tú que vas a bloque de medicina. ¿Mal? Uy, no. Lo mal, uy, porque parece texto filosófico. No, cachimbos. ¿Qué debían de hacer, cachimbitos? Aplicar la teoría. Tienen que aplicar la teoría. ¿Sí? Te pregunto, ¿qué era lo que tenían que aplicar? Me cachimbo, las olas. De ahí. Te pregunto, ¿qué tenías que aplicar? Las preguntas clásicas, ¿no? ¿De qué o de quién está hablando el texto? Tema. ¿Qué se desarrolla del tema ahí? ¿Para qué se desarrolla? Esos tres puntos básicos. Te pregunto, ¿el textito de qué o de quién está hablando? Y eso es importante. Definir correctamente nuestro tema. ¿De qué o de quién hablamos? Cuéntame, dime. ¿Mm? Cachimbo, cachimba. ¿De qué o de quién estamos hablando? De la propiedad. ¿Oye, quién más? ¿Quién más? Nadie más, vamos. Ah, ya. Mejor. ¿De qué o de quién hablamos? De la esclavitud. Ojo, cachimbo, cachimba. Hay que tener en cuenta, algunas veces, la mayoría de veces, el texto nos presenta el tema al inicio, ¿no? La gran mayoría de veces. Pero algunas veces pasa lo contrario. Puede ser que yo empiece hablando de otra cosa, precisamente para dirigirme a lo que yo estoy hablando, ¿no? Y así de eso hablar, ¿no? Durante mucho tiempo la historia ha tenido personajes notables, ¿no? Que han destacado en el campo de la filosofía, de la medicina y demás. Tenemos inventos tan importantes como eso, como eso. Pero nada de esto hubiese sido posible gracias a que al aporte de Brum y me ponen al cachimbo, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue siendo muy importante, muy útil, ¿para qué? Para la vida cotidiana y demás. Entonces, en ese tipo de textos, el tema está al final, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Ahora, como autor, perdón, como lector, debemos de estar preparados para qué? Para poder identificar cuando veo ese tipo de textos. En este texto, por ejemplo, ¿dónde está el tema? ¿Al inicio o al final? Inicio o final. Al final. Propiedad es una palabra que la parte no solo es parte de todo, sino que pertenece de una manera absoluta a una cosa distinta. Lo mismo sucede con la propiedad. El Señor simplemente es Señor del esclavo. Entonces, el autor está hablando de la esclavitud, cachimbo, cachimba. Ahora, de manera curiosa, ¿el autor está a favor o en contra de la esclavitud? Te pregunto, ¿a favor o en contra? A favor de la esclavitud. Paradójicamente, ¿no? Contradictoriamente. Ahora, ¿el autor cómo sustenta ello? ¿Qué utiliza? Establece una relación, ¿no? Esa relación es entre qué? Entre la esclavitud y la propiedad.
Por ejemplo, cachimbo, cachimba. Si yo tuviese un objeto cualquiera, un objeto X, sea el objeto que sea, pero que sea un objeto atractivo, ¿no? Atrayente, o sea, que alguien desea poseerlo. Y ese objeto no tiene dueño. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si un objeto simpático que varios desean, varios quieren, no tiene dueño? ¿Qué sucederá? Los vuelven esclavos. Antes de llegar a la esclavitud, vendríamos a llegar al conflicto, ¿no? Está el conflicto. Todo lo que está en el mundo necesita tener ¿qué? Dueño. Si no, entraríamos en conflicto. Imagínate que un celular, un celular que no tenga dueño, y está puesto ahí, ¿no? Y es del último modelo. ¿Qué va a querer la gente? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Va a querer quedárselo, ¿no? Claro, va a querer tenerlo, va a querer poseerlo. Y sería complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo va a querer eso. Entonces ya yo lo tengo, lo guardo en mi casa, pero en la noche alguien podría meterse y sacarlo también. ¿Por qué? Porque no es de nadie. Entonces, eso sucede también con las personas, dice el autor. Existen personas que no son dueñas de sí mismas. Te pregunto, si no son dueñas de sí mismas, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a aprovechar ello? El esclavista, ¿no? Por ejemplo, hoy en día tenemos varias formas de qué? De esclavitud disfrazadas como algo normal. Cachimito, te pregunto, ¿qué sucede con la sociedad, la mayoría de la sociedad peruana? ¿Trabaja de manera formal o informal? ¿Tú qué crees? ¿Formal o informal? Yo sé algo mencionado anteriormente, ¿no? Informal, efectivamente. Un cachimbito informal usualmente, ¿cuánto trabaja a la semana? ¿Cuánto suele trabajar? Puede ser todos los días. Más de 8 horas, sí, es cierto. Seamos un poquito buenos, que descanse el domingo. Te pregunto, ¿qué sucede con el cachimbito que trabaja de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche? Más de 12 horas, ¿no? O sea, es muy pesado, sumamente pesado. Te pregunto, ¿qué sucede con esa persona? Claro, ¿no? De cierta forma, el cachimbo es un esclavo. ¿Por qué? Número uno, no se le va a pagar bien. Número dos, no se le va a pagar beneficios. Número tres, tal vez está trabajando en algo que no le gusta, ¿no? Simplemente que desea. Cachimbo, ¿por qué estás acá? Porque no hay plata, pues, ¿no? No hay plata. Y entonces, ¿qué sucede? Esa persona va a llegar el día sábado. ¿Y qué desea hacer el día sábado? Mimir. No, el día sábado no mimimos. Cualquier otro día menos el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado me queda domingo. Cachimbo, el cachimbito que trabaja, claro, ¿no? Que trabaja esclavizado, espera los sábados ¿para qué? Para desquitarse, ¿no? Para tratar de recuperar todo ese tiempo que, ¿qué? Que ha perdido. Todo ese tiempo que se ha visto, ¿qué? En el trabajo, ¿no? Esclavizado, quiere salir. ¿Y el cachimito qué quiere? Quiere recuperar todo ese tiempo que ha tenido. ¿Y cómo lo recupera? ¿Con los qué? Con los excesos, ¿no? Va a recuperar eso con los excesos, claro. Con los targos, muy bien.
No sé qué será un targo, pero sí, ¿no? Un tipo de droga, tal vez, posiblemente, ¿no? Mm, el borracho. Claro, los tragos, lo Cachimba te está fastidiando, hermano. Y algunas veces no va a ser suficiente con eso, ¿ah? ¿El cachimbo quiere salir a bailar? No, yo no quiero salir a bailar, me amanezco. Vamos a tomar unas copas. No, me emborracho, me embriago. Inclusive en algunos casos no es suficiente eso, ¿no? ¿Qué sucede? Trae para acá la maicena, cachimbo. Una jalada, cachimbo llorando. Otro tipo de drogas, pues. ¿Por qué? Porque quiere excesos. Quiere recuperar ese tiempo que se le ha ido, que se le ha fugado. Cachimbito. Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Tú te has puesto a pensar, a ti que te gusta el análisis. Hoy muy bien, esa foto. Cualquier domingo de mañana, bueno, hasta sábado, ¿no? En cualquier distrito de la capital. Distrito popular, supuestamente. Te pregunto, ¿qué sucede con esa persona? Va a ser una esclava, ¿no? De ese tipo de vida. Va a ser un tipo de esclavo. ¿Por qué? Porque va a estar encadenado a ello. No me gusta el trabajo, lo detesto. Ah, pero ¿para qué? Para tomar, sí, no sé. Necesito plata para tomar. Y ahí viene el problema, pues. Ahí viene el problema. Porque, Cachimbito, eso conlleva a otro tipo de situaciones o de problemas. El problema social. ¿Por qué en el Perú hay tanta pobreza, Cachimbo? Y eso tiene que ver con la cultura, ¿no, Cachimbo? Es peligroso eso. Por eso siempre hay que leer, Cachimiro. Siempre hay que prepararnos, hay que estudiar, por favor. Muy bien. Cachimbo, cachimba. La número 7, dime, ¿cuál marcamos? En última instancia, el autor tiene la intención de qué. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Dragoncito, explicar que el esclavo es un instrumento, un valor de uso. El esclavo se utiliza así, ¿no? Pero esa no creo que sea su intención. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Enanito, me dicen por ahí, a ver. Establecer que la pertenencia define el valor del uso del hombre. No necesariamente. Cachimbo, habíamos dicho que el autor estaba a favor, ¿no? ¿Cuál sería? Avioncito. El autor intenta justificar la esclavitud sobre la base de la ley natural. El autor busca justificar, ¿no? Está bien, dice. Algo normal. La número 8. Cachimbo, del texto se infiere que sin la propiedad de los instrumentos que hacen posible la satisfacción de las primeras necesidades. Te pregunto, Cachimbo, si no hay herramientas para cumplir las necesidades básicas, ropa, comida, vivienda, ¿qué sucederá? ¿Las personas lo pasarán bien o lo pasarán mal? Le van a pasar mal. No solamente mal, muy mal. Imagínate sin agua, sin luz, sin desagüe. Terrible, ¿no? ¿Cuál marcamos entonces? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería una consecuencia de ello? Dragoncito, efectivamente. La vida correría peligro y la dicha sería inalcanzable. Claro. Claro, ¿por qué? Porque Gachimbito, recuerda que los objetos nos ayudan a qué? A completar todo lo que necesitamos, ¿no?
Los esclavos son vistos como herramientas, instrumentos. De la referencia a las estatuas de Dédalo o a los trípodes de Vulcano se colige que, ¿qué se puede colegir? ¿Qué se puede inferir de eso? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Avioncito, dicen por ahí, ¿sí? Avión, efectivamente. Los instrumentos sin vida, ay, los instrumentos sin vida podrían cumplir sus funciones sin labor de los operarios. Efectivamente, ¿no? Serían automatizados. Cachimbo cachimba. La número 10. Es incompatible con el texto asegurar que los instrumentos propiamente dichos, que sería incompatible según un argumento, según lo que me dice el texto. Dime, dime, ¿cuál marcaron? ¿Cuál marcaron? La número, la número 10. Incompatible me pide. ¿Ah? Te pregunto, si son instrumentos, si son aparatos de avión, me dicen, con respecto a su función se distinguen de la labor de los esclavos. Sí, un esclavo es el que va a utilizar eso, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Con los instrumentos. Enanito, cachimbo. Recuerda que los productos es aquello que producen los instrumentos, es lo que hacen los instrumentos. Entonces yo no puedo decir que un instrumento es a la vez lo que hace el instrumento, es ilógico. ¿Se entiende? ¿Se comprendió? Sí, sí. No, no. Muy bien. Y la número 11, si la propiedad no se entendiese como parte, eso lo hemos visto acá, ¿no? En esta última, acá. Si la sociedad no se dice como parte, entonces, ¿qué sucedería? ¿Cuál sería la respuesta? Y no se viese como base, ¿qué sucedería? Casita. El argumento principal para justificar la esclavitud carecería de sustento, así es. Claro, ¿por qué? Porque el autor nos dice que la esclavitud es parte normal de la vida, así como lo es la ley natural. ¿Qué tal el texto? Sí, sí, sí. No, no, no. Cachimbo, cachimba, texto número 4. 7 minutitos. Empezamos a la 1, a las 2 y leyendo. Por favor, si tienes alguna duda, pregunta. ¿Sí? Muy bien. Leyendo el textito número 3 y 6. El textito número 4. Vamos.
Muy bien, cachimbo, cachimba, listo. El textito número 4, el último textito en castellano del día de hoy. Te pregunto, ¿de qué o de quién estamos hablando? ¿De qué o de quién hablamos? ¿De? ¿De qué, de qué? Cachimbo, cachimba. Del impuesto a la herencia, muy bien. La primera parte que nos dice, ¿está a favor o en contra del impuesto a la herencia? La primera parte, ¿a favor o en contra? En contra, muy bien. ¿Por qué? Porque lo considera fuera de lugar, ¿no? Yo ya pagué, dice, yo ya he pagado para poder heredarle esto a mi hijo, a mi sobrino, a quien sea, cachimbo. ¿Para qué? Para que disfrute lo que yo he pagado. Es más, cuando yo he pagado ha habido un impuesto y ese impuesto yo ya lo pagué. Entonces, ¿por qué me vuelves a pedir lo mismo? ¿Por qué? Porque estás rompiendo lo que se considera la ley natural de pertenencia. Total, si yo lo he comprado ya me pertenece. ¿Por qué habrías de cobrarme nuevamente? Y la segunda parte que dice, ¿a favor o en contra? A favor. ¿Por qué debe estar a favor? ¿Cuál sería? La desigualdad, efectivamente. Muy bien. ¿Qué sucede con la desigualdad, cachimbo, cachimba? El autor me dice, me menciona que existe qué cosa, lo que es la gente que tiene mucho dinero y la gente que no tiene mucho dinero. Te pregunto, cachimbo, cachimba, más o menos cuánto gana una persona que recolecta plástico, botellas, ¿no? Y demás, latas tal vez, ¿no? Una persona que recicla, más o menos cuánto gana al mes. Un aproximado, a grosso modo. ¿Cuál será? ¿Cuánto ganará? Un aproximado, sí. Una cifra, sí. Intuitiva, probable, plausible. Usualmente la persona que va a ganar por hacer ese tipo de trabajo al mes es más o menos 950, 975, ¿no? Con fe llega a los 1000 soles al mes, con fe. Te pregunto, cachimbo, cachimba, ¿con 1000 soles alcanza o no alcanza? ¿Alcanzará o no alcanzará? No va a alcanzar, ¿no? 1000 soles no alcanza para vivir todo un mes. Y peor aún, cachimbo, si es que uno tal vez tiene familia, ¿no? Si uno tiene familia es peor todavía. ¿Por qué? Porque los gastos son mayores. Ropa, comida, pasajes. Entonces, todo eso va a ser sumamente complicado, ¿no? Para remediar esa situación, nos dice el autor, lo que yo puedo hacer es qué cosa, quitarle al que está arriba para darle al que está abajo. ¿Por qué? Porque si al de arriba yo le quito un poco, va a seguir teniendo dinero. No es que se vaya a morir de hambre, ¿no? No es que vaya a perder todo y qué pena, ¿no? Y al que está abajo, por lo menos le doy la posibilidad, la oportunidad de mejorar la condición en la cual está. Por lo menos, no dice el otro. No le asegura, ¿no? Pero por lo menos hay una esperanza ahí. Lastimosamente siempre se escucha eso, ¿no? O sea, es muy común este comentario del pobre es pobre porque quiere. Bueno, algunas veces no, cachimbo, algunas veces uno es pobre porque no ha tenido que las oportunidades. Aquí en el Perú, sobre todo, hay que ser agradecido con el estudio porque es una oportunidad que sea, no todos tienen la oportunidad de estudiar, cachimbo.
No todos cuentan con la bendición de que yo sea su profesor. Bueno, ya. No voy a decir más, ¿no? Porque soy muy humilde. Y como soy tan humilde, no puedo decir esas cosas. Dime, cachimbo, cachimba. La número 12. ¿Cuál marcamos? Cuéntame. ¿Cuál sería? Me lanza caracoles, se ríen, ¿no? Cuidado. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Avioncito. Avioncito, el derecho a disponer de los bienes propios y el impuesto a la herencia, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Efectivamente, ¿no? Avioncito. La primera parte dice el derecho a disponer y el otro es el impuesto a la herencia, ¿no? La número 13. En el texto la palabra desconocer, ¿qué cosa connota? ¿Qué indica? Avioncito. Pero es en el texto, recuerda eso. Por ello, el impuesto a la herencia desconoce la propensión natural del ser humano a construir. ¿Ser ignorancia? Cuestiona. Hay uno que es mejor. ¿Cuál sería? Besito, no le da claro, no considera, no lo tiene en cuenta. Claro, una persona que va a tener familia con ese dinero, muy difícil, cachimbo. Te pregunto, la número 13, ¿cuál sería? De acuerdo con el texto beso, resulta incompatible. De acuerdo con el texto beso, ¿cuál sería incompatible? Avión me dice, permita reflexionar sobre la posibilidad de proponer un impuesto a la herencia. No, eso está bien. O sea, besito sí dice eso, ¿no? Para beso está bien. O sea, para la segunda parte, para el segundo texto, está bien. Implementar un posible impuesto ¿a qué? A la herencia. No dice que enanito carece de, ¿será o no será? ¿Carecerá de la carga y las dificultades de una persona pobre para desarrollarse? ¿Sí o no? Me está hablando de la persona que vive holgadamente. Te pregunto, cachimbo, cachimba, ¿quién es la persona que vive holgadamente? Cómodamente. ¿La que tiene plata o la que no tiene plata? La que tiene, ¿no es así? Te pregunto, la que tiene, muy bien, la persona que tiene palta. Claro, muy bien, Melanie, sí. Hoy en día la palta da plata. Efectivamente, ¿no? Claro, ¿no? Se exporta muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, cachimbito? Si uno está arriba, ¿sí? Si uno está en una situación privilegiada, ¿no es así? Va a querer que eso cambie. Va a decir, oye, no, que cambie la pirámide social o que se mantenga. ¿Qué cosa va a querer? Que se mantenga, ¿no? ¿Por qué va a cambiar si yo estoy bien? Que se quede así. Ahí viene Dragoncito. Indirectamente asegura la movilidad social. No, no la movilidad, sería la inmovilidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que tiene dinero, que puede vivir holgadamente, que se mantenga ahí, pues, ¿no? Si un gobierno regulara las riquezas acumuladas por un individuo a través de impuestos de acuerdo con el texto 4 avión, ¿qué pensaría 4 avión de este gobierno? ¿Que está bien o que está mal? El texto 4 avión, ¿qué pensaría? ¿Está bien que el gobierno quiera manejarme la plata? Claro, estaría mal. ¿Cuál marcamos entonces? Besito por ahí, dice Fernando. ¿Sí? ¿Todos con beso? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Besito vendría a ser. Se estarían transgrediendo los principios básicos de la convivencia en libertad. Claro, no sé si tú vas a regalar lo que a mí me ha costado, como que sería en contra. Tú estás comportando de manera autoritaria, no abusiva.
Si la acumulación de riquezas impidiera que la mayoría de ciudadanos de un país gocen de los derechos fundamentales, ¿quién tendría razón? ¿La primera o la segunda parte? Como hay un puñadito, algo pequeñito que tiene todo el dinero, ¿qué pensaría el autor? Eso estaría mal, ¿no? Pero ¿según quién? Según la segunda parte. Entonces, ¿qué sucedería? ¿Le tendríamos que aplicar el impuesto o no? Si hay un grupo que concentra toda la plata. Efectivamente, besito, muy bien. Estaría justificado que estos se distribuyan mediante un impuesto según cuatro veces. Cachimito, bueno, de eso nos sobran ejemplos, ¿no? Aquí en el Perú, cachino, en Lima, para ser exactos, en algunos lados, en algunos lugares de provincias también, hay colegios que te cobran más de 13.000 soles de pensión, ¿no? 13.000 soles, ¿cachai? ¿Qué haces con 13.000 soles? ¿Con eso qué es? ¿Cuántos siglos, profesor? Uy, no, sí, pues, en la vida, ¿no? Pero sí hay, así hay colegios que son bastante caros. Se pagan en dólares, obviamente, porque si estás pagando en soles, guácala, qué asco. Dólares, cachín. En el peor de los casos, euros, pues, en el peor de los casos. Cachimbo cachimba. La número 17. Si el impuesto a la riqueza impidiera la constitución de familias, ¿quién estaría bien entonces? ¿Quién estaría bien? Si el impuesto a la riqueza impidiera la constitución de familias, ¿a quién le daríamos la razón? A Avioncito. Entonces, ¿quién estaría mal? Si Avión está bien, ¿quién estaría mal? ¿Cuál sería? Besito estaría mal. Dragón, efectivamente. El argumento utilizado por 4B se vería parcialmente cuestionado. Muy bien. Listo. A ver, cachimbo, cachimba. Rapidito nada más. El textito número 5, 3 minutitos para que lo veas, para que lo analices y empezamos. Hablando a las dos y leyendo. Rápido, cachimbo, se nos va el tiempo. Vamos, vamos.
Muy bien, cachimbo, cachimba. A ver, tiempo. A ver, el textito número 5 no es un texto difícil, no es un texto complicado, es un texto bastante accesible, ¿sí? Así que no debería haber ningún problema. A ver, ¿qué es lo que dice ahí? Me dice, ¿no? A ver, la duración de un año en la Tierra, claro, ¿no es así? Se define como que, como el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol, pues. Los sistemas de calendario solar, como el calendario gregoriano, se han creado o se han diseñado para reflejar la duración de un periodo tropical. Periodo tropical también llamado año solar, bueno, periodo astronómico, periodo equinoccial, con la mayor precisión posible. Esta es la duración de un ciclo estacional completo. Por ejemplo, la de un equinoccio, ¿no? La de un equinoccio hasta el otro. ¿Cuánto duraría? A ver, un ratito, un ratito. Ay, cachimbo. Un estornudo, cachimbo. Ah, mucha maicena. Ay, disculpa. A ver, un cachimbo rapidito nomás, mucha tiza, mucha tiza. A ver, te pregunto, ¿dónde nos hemos quedado? Ya no veo ya. A ver, ¿por dónde? Ah, ya. Entonces tenemos, ¿no? Que es 365 días al año, 35, 65, coma, bla, 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 de largo, ¿no? Aproximado, ¿no? Muy bien. Aunque hay una pequeña variación temporal, dice, ¿no? Un pequeño cambio en el tiempo. Debido a que el año tiene 365 días, hoy en día el calendario gregoriano, ¿qué sucede? Regularmente se le agrega un día, ¿no? Cada 4 años aproximadamente. ¿Y esto qué hace? Que se regule el tiempo. Si no fuese así, en menos de 50 años el equinoccio de marzo sería en abril y el solsticio de junio ocurriría en julio. O sea, nos están diciendo que el año bisiesto es importante, ¿no? De lo contrario, no sería correcta la medición temporal. Rapidito nada más. Cachimbo cachimba. La número 18, ¿cuál marcamos? Cuéntame, dime. ¿Cuál sería? La 18, ¿cuál marcas? Besito. Mm, pues yo y la importancia de los calendarios. Mm, podría ser. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Avión me dicen ahí? Ah, efectivamente. ¿Qué sucede? ¿Qué me dice avioncito? Me dice que, me dice que al año tropical hay que agregarle ¿qué? Un día, ¿no? Y justamente eso es lo que hemos visto, pues. Si no le agrego un día, ¿qué va a suceder? Se descompagina el tiempo. Curioso, ¿no? Avioncito, efectivamente. Cachimbito, la palabra común, está relacionado con qué? Con lo besito, ¿no? Acá sí no hay ¿La B? problema. Lo típico, efectivamente. Kiss, ¿no? Sería quisito, un besito. Se puede inferir acerca del texto sobre el año solar que, ¿qué se podría inferir? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Su duración va que va variando, ¿no? Va cambiando. Besito, muy bien. Sí, porque nos dice que hay una más o menos, nos dice 365 coma, bla, 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 más o menos. La número 21. De acuerdo al texto es inconsistente argumentar acerca del calendario gregoriano. ¿Qué sería inconsistente? ¿Qué sería incompatible? ¿Cuál marcaríamos ahí? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Incompatible, incompatible.
¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Dragoncito, cachimbito. Exactamente dura lo mismo que un año astronómico. Obviamente no es igual, ¿no? El calendario gregoriano es 365 días y cada 4 años, por eso hay que agregarle un día. Cachimbito, si el calendario gregoriano tuviese 365 días cada año, sin excepción, ¿qué sucedería entonces? ¿Consecuencia positiva o negativa? Negativa, ¿no? Lo más probable es que sería la deformación del tiempo. ¿Cuál marcamos entonces? ¿Cuál sería? Avioncito. Ese calendario tendría serios problemas en 100 años. Obviamente, ¿no? Habría una irregularidad completa. Cachimbo, cachimba. Rápido nomás. Pantallazo. El día de hoy, ¿qué toca? El día de hoy toca, cachimbo, cachimba toca, intención del autor. Hay que recordar algo. Esa intención del autor es la continuación de qué? De lo que habíamos visto la semana pasada. ¿Sí? Recuerda eso. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver la intención del autor. Cachimbo, no me rayes la pantalla, cachimbo. Te voy a mandar virus a tu, voy a mandar virus a tu computadora, vas a ver lo cachimbo el mal. Oye, mito, cachimbo malcriados. Cachimbo, nos vamos a demorar más, cachimbo. Ah, listo. Cachimbo, nos vamos a demorar. Ñi, 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 ñi. Ah, por eso no me gusta esta pantalla. Ah, a ver, vamos a ver. Compartir. Mm, mm, ver. A ver, intenta rayar, cachín. Ah, ya no raye. Ya, borra, borra, borra. No raye. Mm, no quiero nada. ¿Qué es esto? No, no sirve. A ver. No, no sirve. Oh, no sirvió. Mm, y así nos vamos a demorar, así se va a acabar la clase y vamos a seguir con lo mismo, cachimos. Ya, chicos, dejen de rayar, please. Mm, mm, Chicos, por favor, para que vamos más rápido. tengo tiempo, no se preocupen, sigamos. No va a haber receso, ¿eh? Ya, chicos, basta, ya. Mm, ujú. No. A ver, Ryan, ¿sirve o no sirve? Profesor, no ayuda, profesor. No, quiero ver esto. Guías de iluminación, no. A ver. mm, me cansé. Toca votar, Vamos. gente. No, no tanto. Eso es parte de, a ver, vamos a ver. Haber alguna manera de ver. Ya, muy bien, bueno, iremos a la pizarra humilde. A ver, vamos a la pizarra. A ver, primero, vamos a ver. Aquí estoy. Muy bien, aquí está. A ver.
A ver, rayen. Ahí no pueden rayar, que chingos del mal. Ah, tengo el poder ahora. Ah, bueno, ya. No es lo no es lo que esperábamos, pero tampoco es tan malo. Muy bien. El día de hoy tenemos la intención, la intención del autor. ¿Sí? ¿Qué cosa es la intención del autor, cachimbo cachimba? Son dos pasitos sencillos nada más. La definición del autor, recuerda que es, es la manera que tiene el autor de transmitir su mensaje. ¿Sí? Es la manera que tiene el autor de transmitir su mensaje. Y para esto me interesa qué cosa, la forma que utiliza el autor para hacerlo. ¿Qué forma utiliza? La intención del autor va a ser igual a qué? A un verboide más el tema central. ¿Sí? Un verboide más tema central. Ahora, los verboides son de tres tipos: los gerundios, los infinitivos y los participios. El autor, ¿qué es lo que utiliza? Infinitivos. Los infinitivos, como su nombre lo dice, no utiliza el tiempo. No se sabe cuándo inicia, cuándo termina. Es por eso que tienen la siguiente terminación. Terminan en ar, en er y en ir. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es un verboide? Hay que recordar el sufijo oide. El sufijo oide significa parecido a, similar a, pero que no lo es. Aquí, por ejemplo, ¿yo qué cosa voy a tener? Voy a tener la palabra planetoide. La palabra planetoide, ¿qué significa? Parecido a un planeta, pero no lo es. La palabra androide, parecido a un ser humano, pero no lo es. Entonces, verboide es parecido a un verbo, pero no lo es. Ahora, te pregunto, ¿por qué no es? ¿Por qué la palabra caminar no es un verbo? ¿Por qué la palabra comer no es un verbo? ¿Por qué la palabra transitar no es un verbo? Profesor, a mí me parece que sí, son verbos. No, estos son verboides. ¿Por qué? Cachimbito, porque recuerda que para que sea verbo debe de estar como conjugado, ¿sí? Y yo caminar, tú caminar, no está conjugado, ¿no? Tú transmitir, yo transmitir, no está conjugado, no. Así no se habla. Es por eso que los verboides que va a utilizar el autor, ¿cuáles son? El autor, por ejemplo, va a utilizar, ¿no? Comunicar, comunicar, criticar, proponer, exponer, describir, rebatir, etcétera. Todos los verbos que voy a utilizar el autor. El autor no va a utilizar comer, pues no, el autor no va a querer saltar, el autor no va a querer robar, ¿no? Es ilógico. Entonces tenemos sello principalmente. Y más o menos, ¿cómo nos debería de quedar esto? Esto nos debería de quedar de la siguiente manera, o nos debería de arrojar el siguiente ejemplo. Voy a poner tres ejemplos. Lo primero que voy a tener aquí va a ser mi qué, mi tema. Tema. ¿Cuál sería el tema? Voy a poner la pizarra virtual. Ese va a ser mi tema. Yo a esto le voy a sumar un aspecto específico para que sea mi tema central. El tema central, ¿qué sería? La pizarra virtual y sus beneficios, pero también ¿qué? Sus beneficios y sus complicaciones. Listo. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Mi tema central. Para que esto se vuelva verbo, perdón, para que esto se vuelva idea principal, tengo que agregarle verbo y la intención del autor. ¿Qué sucedería entonces? ¿Qué tendría que ser esto?
¿Qué se tendría que poner aquí? Aquí lo que se tendría que poner, ¿qué cosa es? ¿Qué vería? Beneficios y complicaciones de la pizarra virtual. ¿Frente a qué? Frente a una clase de un curso determinado. Puede, ¿qué cosa? ¿Qué puede hacer? Puede restarnos minutos importantes a la clase. Cachimo malo. Voy a buscar tu IP, vas a ver, tú vas a doxear, cachimo. Vas a ver. Muy bien. Entonces tenemos esto. ¿Sí? Ahora, el verboide va a venir encerrando todo esto. El verboide viene antes. El verboide viene antes. Obviamente, ¿qué tipo de verboide voy a utilizar? Aquí el autor tal vez quiere opinar acerca de esto, ¿no? El autor quiere criticar acerca de esto, el autor quiere exponer qué ha sucedido, quiere qué cosa, narrar cómo se dieron o cómo vio que había beneficios y complicaciones, etcétera. Entonces, más o menos quedaría así, ¿no? ¿Qué desea hacer el autor? Opinar acerca de qué? De los beneficios y complicaciones de la pizarra virtual frente a una clase que restó varios minutos a dicha clase. A la lección sería, ¿no? Para evitar la redundancia. Muy bien. Hasta ahí, cachimbo, cachimba. ¿Se comprendió? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Sí, está Muy claro. bien. Sí, todo claro. Pero cachimbo, soy vengativo. Sí, profesor. ¿El día de hoy qué letra nos toca? Pues el punto. La letra D. Dragoncito. Ya, muy bien. Dino cachimbo. Muy bien. El dino cachimbo, sí. Sé tu dinofaceta mejor. tu- Sé tu mejor dinofaceta jurásica, ¿no? Muy bien. O cretácico también, no sé. Igual habían dinosaurios. El cachimbo nos queda un minuto, ve, cachimbo del mal. ¿Por qué mandó una vaca a la cachimbasli? Ya, el dinosaurio está bien. Cachimbo, le voy a mandar el léxico a tu tutora, ya, porque ya se nos hizo tarde. Cachimbo malo. Tutor, profesor, es tutor. Tutor, ya. ¿Por qué? No tengo su número. Bueno, cachimbo, le dicen que me llame, ¿ya? Para mandarle el léxico. Porque Ya, ahorita nos va a Sí, profesor. consumir mucho, nos va a consumir mucho tiempo. Ya, Bueno, ya. 5 minutos más, ¿no? Ya. Pero le dicen que me llame, cachimbo, o sea, si no, la siguiente semana, ¿qué será? Ya, Será bueno, más tarde porque ahorita está en clase el no, tutor. sí, sí, que me mande WhatsApp, Sí. pues ahorita no, ahorita Ya, no. ya, Ya, muy bien. profesor. Ya, Cuídense muchas mucho, gracias. cachimbitos, estudien. Hasta luego, No rayen hasta pizarras luego, ajenas, profesor. cachimbos. Malos, desde profe. No somos malos, profesor. Porque Cachimbos malos, malos. pecadores, arrepiéntanse. somos Bueno, cachimos. malos ahora. Chao.